Hola, buen día, espero que se encuentren muy bien. Voy a realizar una pequeña explicación sobre el tema que empezamos a ver la semana pasada, sobre los verbos en pasado. Entonces, bueno, resulta que nosotros tenemos unos verbos, ¿cierto? Y resulta que estos verbos se clasifican en dos, en verbos regulares y verbos regulares y verbos irregulares, ¿cierto? Verbos irregulares. Entonces, verbos irregulares, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los verbos regulares y verbos irregulares? Que estos verbos regulares no cambian mucho. Es decir, mira, por ejemplo, play, en pasado queda played, ¿sí? Por ejemplo, study, en pasado, ese es studied. ¿Qué hago? Presta atención, mira. Tú ves aquí que hay una Y, ¿cierto? Este verbo tiene una Y. Para ponerlo en pasado, yo le cambio la Y por una I y le agrego ed, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo de este es cry, ¿sí? ¿Qué sucede? Mira, cry, antes de la Y que hay una consonante. Entonces, ¿yo qué hago? Mira, cambio la Y así como acá. Cambio la Y por una ¿qué? Dime, por una I. Y luego le agrego ed, ¿sí? Esto es lo que hace que sean verbos regulares. Si tú te das cuenta, mira, terminan en lo mismo. ¿Qué pasa con dance? Por ejemplo, mira, dance. Este es el verbo en presente, ¿cierto? Estos que tengo acá en la primera columna están en presente, pero lo quiero volver a pasado porque mira, verbos en pasado, ¿cierto? Entonces, mira, este que ya tiene la E, pues yo no le voy a agregar otra E, ¿cierto? Porque se ve muy raro. Entonces yo simplemente, ¿qué hago? Le agrego una D, ¿sí? Y así lo hago con verbos regulares. Para que tú puedas tener en cuenta esto, o sea, ¿cómo se dice? Socializar, ¿sí? Para que tú de pronto adquieras más conocimientos y reforzar los que tienes. ¿Qué haces? Ve al cuaderno que tú tienes una lista, ¿cierto? Tú tienes una lista de los verbos regulares e irregulares y ahí está, tú lo escribiste, ¿cierto? Porque uno de los primeros ejercicios era que yo les di una lista de verbos regulares que los pasaran a pasado y una lista de verbos irregulares que los pasaran a pasado, ¿cierto que sí? Entonces, ahora vamos a hacer ejemplos con verbos regulares. Por ejemplo, write. Mira, write. Write, este es en presente, ¿cierto? En pasado es wrote, ¿sí? Por ejemplo, swim. En pasado es que swam, ¿cierto? Por ejemplo, read. Hay unos verbos que son iguales, ¿cierto? Nosotros esa vez socializamos. Por ejemplo, cut, por ejemplo, put, ¿sí? Colocar, cortar. Esos tienen la misma presentación en los tres tiempos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo importante es que tú tengas la lista de verbos irregulares y la lista de verbos regulares, ¿sí? Para poder, ¿qué? Para poder manejar esta segunda columna, ¿sí? Y poder hacer las oraciones. Voy a agregar un ejemplo más, ¿cierto? Por ejemplo, este lo trabajamos en la clase pasada, si tú lo recuerdas. Sí, mira, hay 4 ejemplos de regulares, 4 ejemplos de regulares. Vuelvo y entonces te recuerdo. Los verbos irregulares son los que cambian totalmente. Mira, lo único que tienen en común es que la primera letra, o la segunda en este caso, ¿cierto? Y lo demás cambia. Hay unos que son excepciones que son iguales. Sí, en cambio, mira este. Termina en ed, ¿sí? Hay unos que les agregas ed como este y otros que les cambias la y por la i y le agregas ed. ¿Por qué? Porque antes de la y hay una consonante, ¿sí? Eso lo socializamos en clase. Ahora, vamos a crear una oración,
¿cierto? Una oración afirmativa. Mira, yo para no escribir afirmativa, porque es una palabra muy larga en inglés, entonces simplemente le coloco el signo menos, el signo más, perdón, porque ese signo significa que es que una oración positiva, sí, afirmativa, positiva, es decir, no tiene ninguna negación. Sí, eso es lo importante que tú comprendas y relaciones. Entonces, mira, ustedes en su cuaderno yo les expliqué la estructura. Entonces, mira, para una oración afirmativa tienes que tener subject. ¿Qué es el subject? El subject es el sujeto, ¿sí? El verbo en pasado, ¿sí? Y el complemento, ¿sí? Complemento. Entonces, mira, si tú, para una oración afirmativa, y la voy a cambiar de color, si tú tienes en cuenta cada uno de estos pasos, vas a poder hacer una oración afirmativa. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? ¿Con qué? Con los verbos que hay acá, listo, para no ir más lejos. Entonces, un ejemplo de una oración afirmativa es sujeto. ¿Qué sujeto quiero? El que desees. Puedes utilizar they, puedes utilizar they, puedes utilizar I, ¿sí? El que tú desees. Espérame. Porque la idea es tener en cuenta todas las reglas. ¿Cuál es la regla? ¿Sí? La mayúscula en la primera letra que inicia la oración. Entonces, you, por ejemplo, she. Si no quieres colocar, no sé, ¿cómo se llama tu mami? Andrea. Entonces hagamos un ejemplo con el nombre de tu mami, ¿sí? Eso de pronto te ayuda. Hagamos un ejemplo con Carol, ¿cierto? Pero digamos que Carol no eres tú, sino otra Carol, otra niña que se llama Carol, ¿sí? Y vamos, una compañerita de tu salón, Emma. Listo, entonces mira, hay diferentes personas. Está they, que es ellos o ellas. I, que soy yo. She, que es ella. Andrea, ella. Carol, igual. She. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Cuando yo no tengo el nombre, yo lo puedo reemplazar por el pronombre. Entonces, ejemplo, si tú no quieres escribir Carlos, sino she, se puede. Ay, perdón. She, ¿sí? Entonces, ahí está. Entonces, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira, vamos a hacer 3 con regulares y 3 con irregulares. ¿Listo? De una oración afirmativa. Repite, oración afirmativa. Ahora, vamos a ver el verbo en pasado, ¿cierto? Entonces voy a elegir 3 de aquí, voy a elegir 3 de acá. Entonces, bueno, por ejemplo, voy a elegir este primero, played. Ellos jugaron, ¿sí? En pasado. O sea, jugaron ayer, hace un mes, hace un año. El hecho fue que jugaron, está en pasado. Ellos jugaron soccer yesterday. Mira, ya, eso es todo. Está, mira, sujeto, sujeto. Está el verbo en pasado, mira, el verbo en pasado. Este es el verbo en pasado, está representando esto. Y soccer player, mira, es el complemento. Listo, ya tengo mi primera oración afirmativa. Vamos por la segunda, entonces digamos, utilizamos wrote. Entonces, mira, yo escribí, ¿cierto? Porque wrote es escribir, write, pero en pasado escribí. Yo escribí una carta. Mira, yo, sujeto, escribí, verbo en pasado, a leer el complemento. ¿Ya? Eso es todo. ¿Sí ves? Es bastante sencillo. Desde que tú tengas esta segunda columna, que eso está ¿en dónde? En la lista que yo les di a ustedes en el cuaderno. Si quieres ver más ejemplos, pues tú descargaste una lista de verbos regulares y de verbos irregulares. Si no la quieres descargar, no hay ningún problema. El hecho es que sí las tengas, ¿sí? Porque es necesario para que tú revises. Esto está en la segunda columna y esta está en la segunda columna. ¿Listo? Es la segunda columna de esas listas de verbos. Ahora vamos con otro. Ella estudió. She studied. Math. Ella estudió matemáticas. Y ya, mira, si quieres solamente así. Ella estudió matemáticas. Tiene sentido. Ella estudió matemáticas. Y ya, eso es todo. Entonces, she, sujeto, studied, verbo en pasado, math, complemento. Ella estudió matemáticas. Andrea. Vamos a decir que Andrea nadó el mes pasado. Entonces, mira, ¿cómo es nadó? Mira, swam. Entonces, the last month. Listo, estas expresiones pues es necesario que las busques en el diccionario, ¿cierto? Para escribir mes pasado. Entonces mira, ella, sujeto, swam, verbo en pasado, complement.
the last month. Y ya, eso es todo. Ahora vamos a elegir, mira, con lloró. Entonces, she cried. Mira, ella, subject, cried, lloró, verbo en pasado, cried, yesterday, complemento, ella lloró ayer. ¿Ves? Ya, eso es todo, ¿sí ves? Ahora con Emma, entonces digamos que Emma leyó un cuento. Entonces, Emma leyó un cuento. Mira, Emma está en pasado, ¿cierto? Read, en pasado, a story, complement. Emma leyó una historia, un cuento. ¿Listo? Eso es todo. Entonces, espero que con esta información te haya quedado claro el ejemplo para hacer la estructura para hacer ¿qué? Oraciones afirmativas. Ahora vamos a ir con las oraciones negativas. ¿Listo? Entonces, espero que este ejemplo te haya servido. Si esta explicación te sirvió, entonces ya puedes hacer un ejercicio. Eso es lo importante, que tú te pruebes y digas, bueno, yo voy a hacer una oración para saber si está bien. Pero si no te quedó claro, pues vuelves a ver el video, ¿sí? Y haces el paso a paso. Ahora vamos con las oraciones negativas. Entonces, para las oraciones negativas tengo subject, ¿cierto? Subject. Luego sigue el auxiliar, ¿cierto? El auxiliar con el not. Luego sigue el verbo, pero esta vez es en presente, ya te digo por qué. Y luego el complemento, ¿cierto? Complemento. Entonces, mira, ya están el sujeto, ¿cierto? Que el sujeto es la persona que realiza la acción. Luego, repito, el auxiliar con el not, ¿sí? Did not o didn't, ¿sí? Porque, pues bueno, nosotros en clase lo estábamos trabajando unido. Did not o didn't, que es lo mismo. Esta es la forma larga, esta es la forma corta. Luego sigue el verbo en presente. Cuando llegó el verbo presente, es decir, que vamos a utilizar esta primera columna. Yo les decía a ustedes, este did not, hagan de cuenta que es una cárcel. Y la cárcel no deja que ¿qué? Pues que este verbo se vaya para este lado. Este verbo se quiere escapar para aquí, para poderse cambiar. Y esta cárcel dice, usted acá no se me mueve. ¿Listo? Vamos a hacer ejemplos. ¿Listo? Entonces, mira, ya sabes que es oración negativa, ¿sí? Esta es la oración negativa, tiene este menos acá. ¿Listo? Entonces, subject. Vamos a hacerlo con he. Vamos a hacerlo con you. Vamos a hacerlo con they. ¿Listo? Pero bueno, vamos a hacerlo con she. Para que queden 2 y 2. ¿Listo? Bueno, entonces ya mira. Voy en el segundo paso. He, que es el sujeto, didn't, ¿cierto? Que es el auxiliar. Mira, lo estoy haciendo acá. Si tú quieres hacerlo en forma larga, no importa, lo puedes hacer. El hecho es que tenga la negación. Luego vamos a ver el verbo en presente. ¿Cuál es el verbo? En la primera columna. No tienes que enredarte más. Simplemente tú tienes tu lista, en tu cuaderno tienes la lista, en tu computador. Entonces la primera columna es eso. Tú utilizas el verbo de la primera columna. Entonces en este caso vamos a hacerlo con dance. Dance. Vuelvo y digo, ¿por qué no escribí este? Porque resulta que tengo la cárcel y no permite el verbo cambiar, ¿cierto? No permite que el verbo se vaya para acá porque está en la cárcel. Entonces en la cárcel solamente utiliza el de la primera columna. Entonces, él no bailó anoche. Last night.